A pesar de que la Alemania nazi controlaba ahora la mayor parte de la Europa occidental, el primer ministro británico, Winston Churchill, no tenía la intención de ponérselo fácil a Hitler. We shall not flinch from the supreme trial. All will come right out of the depths. Antes de que Francia se rindiese, Churchill ya buscaba nuevas formas de contraatacar y mantener viva la resistencia en los países que habían sido invadidos. El 3 de junio de 1940, en el mismo momento en que los últimos soldados estaban siendo evacuados de las playas de Dunkerque, Churchill escribía a sus jefes de Estado Mayor exigiéndoles la formación de fuerzas de asalto que pudiesen atacar las costas de la Europa ocupada. En pocos días se hizo público en el ejército un llamamiento para reclutar voluntarios con el objeto de crear una fuerza de 5.000 hombres. Recibirían el nombre de comandos, a semejanza de las unidades móviles de los Boer, que habían luchado contra los británicos durante 3 años en Sudáfrica a finales del siglo XIX. Se crearon 10 unidades de comandos, cada una formada por 500 hombres. Y empezaron a ejercitarse en ataques desde el mar. Se ordenó que una unidad se especializara en el lanzamiento en paracaídas y en la utilización de planeadores de asalto. Enseguida este grupo constituiría la base de un regimiento de paracaidistas independiente. El almirante Sir Roger Keyes fue nombrado jefe de operaciones combinadas. Churchill le ordenó que se preparase para lanzar 3 grandes ataques aéreos, tan pronto como hubiese pasado la amenaza de invasión que se cernía sobre Gran Bretaña. Lo primero que hizo el almirante Keyes fue buscar un tipo de embarcación que permitiera a sus tropas desembarcar de manera rápida. Y así fue como los 3 ferries que solían atravesar el canal fueron transformados para que pudieran transportar lanchas de desembarco. El 4 de marzo de 1941, 2 unidades de comandos y un pelotón de demolición fueron desembarcados en las Islas Lofoten, al norte de Noruega. Su principal objetivo era destruir las factorías que transformaban el aceite de pescado en glicerina para explosivos. Los comandos consiguieron sorprender al enemigo y desembarcaron sin tener que hacer ni un solo disparo. Una barca pesquera alemana armada fue capturada en el puerto. Y rápidamente las factorías y los tanques de aceite de pescado fueron destruidos. Un oficial no pudo resistir la tentación de utilizar la oficina de correos local para enviar un telegrama a Hitler en Berlín. Decía así: en su último discurso usted afirmaba que fuese cual fuese el lugar del continente europeo en el que las tropas británicas desembarcaran, los soldados alemanes les estarían esperando. Pues bien, dígame, ¿dónde están? A continuación, en una incursión terrestre, los comandos detuvieron a 60 colaboradores noruegos identificados por los habitantes locales. Con ellos también se llevaron a 115 voluntarios noruegos que se unirían a las Fuerzas Armadas Libres de Noruega en Gran Bretaña. El asalto a las Islas Lofoten significó un éxito rotundo en el ámbito de las relaciones públicas aliadas y un gran espaldarazo a la moral británica. Lo que no pudo hacerse público fue el hallazgo de una serie de rotores de una máquina Enigma. Aunque la máquina había sido lanzada al mar desde una barca pesquera armada, su tripulación olvidó deshacerse de los repuestos. Estas piezas iban a ser de vital importancia para los criptógrafos de Bletchley Park en su trabajo para descifrar los códigos navales alemanes. En diciembre de 1941, 4 unidades de comandos desembarcaron en el puerto noruego de Vaxo e inmediatamente se enzarzaron en un intenso combate. La maniobra de aproximación a Vaxo estaba defendida por los alemanes desde la pequeña isla de Maaløy, donde habían situado su artillería. Los comandos ocuparon Maaløy de manera rápida. Sin embargo, la lucha en la otra orilla, en Vaxo, fue dura y encarnizada. Fueron necesarias varias horas de contienda para someter a la guarnición alemana.
Los comandos volaron diversas fábricas y hundieron 8 barcos antes de retirarse. Estas incursiones convencieron a Hitler de que antes o después los británicos intentarían retomar Noruega. Durante los 4 años siguientes que duró la guerra, mantuvo allí a 250.000 soldados, hombres que en otros frentes habrían resultado tan vitales como necesarios. Sin embargo, por muy efectivos que fuesen, los asaltos de los comandos no fueron suficientes para Churchill, que necesitaba otras formas de frenar a los nazis. Para ello organizó y puso en marcha los movimientos de resistencia en los países ocupados. En julio de 1940 se creó el Ejecutivo de Operaciones Especiales con el objetivo de incendiar Europa, tal y como había afirmado Churchill. La misión fundamental era el sabotaje de los refuerzos de guerra enemigos, reunir información y preparar a las fuerzas clandestinas. El objetivo final era desbaratar las defensas alemanas. La mayor parte de las actividades de este grupo de operaciones especiales se concentraba en Francia. Rápidamente se reclutaron agentes en Gran Bretaña para que establecieran y coordinaran las redes de resistencia francesas. También se entrenó a operadores de radio y a correos para poder contar con su ayuda. Pero había un problema. ¿De qué forma podrían introducirse en el país estos equipos especiales? Se probó con submarinos, lanchas rápidas y barcos de pesca, pero las defensas costeras alemanas resultaron muy difíciles de traspasar. La solución eran los aviones. En agosto de 1940 se creó una unidad especial de la RAF con bombarderos Whitley y Westland Lysander de despegue y aterrizaje corto. Los agentes y el material serían lanzados en paracaídas desde los bombarderos o llevados y recogidos rápidamente por los Lysanders. En las noches de luna llena, un número creciente de comités de recepción esperaría su llegada, a la vez que se establecería una red cada vez más extensa de grupos de resistencia. Estos grupos iban a ser perseguidos por un sistema cada vez más sofisticado de contraespionaje alemán. Un sistema que utilizaba equipos de radiogoniometría para localizar las radios ocultas y a los agentes dobles para infiltrarlos en las redes de la resistencia. El trabajo de los agentes del Ejecutivo de Operaciones Especiales era muy peligroso y su esperanza de vida era corta. El más pequeño error podía hacer que cayesen en manos de la Gestapo. Muchos de ellos fueron sometidos a torturas y murieron. A pesar de ello, Churchill estaba convencido de que valía la pena. Mantener viva la resistencia en los países ocupados era vital para millones de personas que confiaban en que la liberación llegaría algún día. La British Broadcasting Corporation, la BBC, también estaba comprometida con aumentar la esperanza de las miles de personas que vivían bajo dominio alemán y retransmitía las noticias en todas las lenguas de los países ocupados. Los que escuchaban estos boletines eran castigados por los alemanes con pena de muerte. Pero la gente sintonizaba la emisora. De este modo, la BBC tuvo un papel crucial en la transmisión de mensajes cifrados a los grupos de resistencia. Los mensajes eran leídos siempre después de las noticias de las 9. Mensaje muy importante para el líder de Gael. Cuidado, esta noche lloverá a cántaros. Para muchos pueblos de la Europa ocupada, la perspectiva de la liberación quizás fuera solo un sueño lejano. Sin embargo, a mediados de 1941, la liberación se iba a convertir de repente en algo más cercano. Gran Bretaña ya no estaría sola en su lucha contra el nazismo. Había conseguido un aliado imponente, y no era Estados Unidos, a pesar de que Churchill continuaba solicitando su ayuda. Se trataba de la Unión Soviética. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft recht
los uns gehört. Adolf Hitler había considerado siempre que la Unión Soviética sería el enemigo último de su régimen. Der sich als Träger seines besten Blutes fühlen und dieses wissend zur Führung der Nation. Odiaba el comunismo y consideraba que los grandes espacios abiertos y los abundantes recursos naturales controlados por la Unión Soviética serían el premio que finalmente permitiría al pueblo alemán ser la raza dominante. Durante los primeros meses de 1941, Hitler se hallaba en Berghof, su refugio en Berchtesgaden, en los Alpes bávaros, donde planificó su jugada más importante, la Operación Barbarroja o el asalto a la Unión Soviética. Sus ejércitos fueron desplegados en el este y se reforzaron sus equipamientos para lo que constituiría su mayor desafío. En teoría, la Unión Soviética aún era la aliada de Hitler y Stalin deseaba que lo siguiese siendo, ya que sabía que su propio ejército estaba muy mal preparado para la guerra. El poderoso Ejército Rojo, otrora el más grande y mejor equipado técnicamente del mundo, había sido devastado por las purgas de Stalin a finales de los años 30. 3/4 partes de sus oficiales de alto rango habían sido fusilados o encarcelados. A pesar de las apariencias, esto había provocado un desmoronamiento considerable en la moral, la eficacia y la autoestima del ejército. Mientras los soldados alemanes llegaban en masa a Polonia, preparados para lo que podía ser un ataque inminente a Rusia, Stalin, desesperado por mantener la paz, dio órdenes de no hacer nada que pudiese desagradar a Hitler. Pero Hitler tenía otro que hacer antes de avanzar hacia Rusia. Necesitaba asegurar su flanco meridional. Rumanía, Bulgaria y Hungría aún eran firmes aliados. Pero en marzo de 1941, un gobierno yugoslavo favorable a Alemania fue derrocado por las fuerzas pro-británicas. El país vecino, Grecia, también era pro-británico. Para neutralizar la amenaza, el 6 de abril de 1941, el ejército alemán invadió los Balcanes. 33 divisiones alemanas penetraron en Yugoslavia y rápidamente destruyeron sus defensas. La capital, Belgrado, se rindió el 12 de abril. Grecia cayó casi tan deprisa como Yugoslavia, a pesar de la ayuda británica, y Atenas fue tomada en 3 semanas. Finalmente, la vía estaba despejada para la Operación Barbarroja. Más de 4 millones de hombres fueron desplegados, formando 138 divisiones. Contaban con la ayuda de más de 3.000 aviones de la Luftwaffe. El plan requería 3 ofensivas simultáneas. El grupo norte del ejército atacaría desde el este de Prusia, invadiría los estados bálticos y tomaría Leningrado. El grupo centro del ejército, con el grueso de los Panzers, las fuerzas alemanas de tanques de gran movilidad, avanzaría hacia Moscú. Y el grupo sur del ejército ocuparía Ucrania con su riqueza industrial y agrícola. Cuando Hitler explicó su plan, sus generales se mantuvieron en silencio. Les preocupaba que fuese demasiado ambicioso y que fragmentase sus fuerzas. Pero nadie se atrevió a expresar sus dudas.
Alineado frente a ellos estaba el Ejército Rojo, que era mucho mayor y tenía unas 170 divisiones a una distancia operativa del frente occidental. Los rusos también tenían más de 23.000 tanques, superando en mucho los 6.000 alemanes. Los tanques soviéticos eran más viejos y menos potentes, pero aún así constituían una imponente fuerza de combate. Lo que al Ejército Rojo le faltaba en tecnología y moral, lo compensaba con su gran superioridad numérica. La Operación Barbarroja constituiría un gran desafío. La artillería alemana abrió fuego a las 3:15 de la madrugada del 22 de junio de 1941. La Luftwaffe tomó parte en ella al amanecer, teniendo como objetivo los campos de aviación soviéticos. Simultáneamente dio comienzo el ataque por tierra. Los alemanes cruzaron el río Bak en la frontera entre Polonia y la Unión Soviética. En muy poco tiempo, los Panzers de Hitler penetraban por el este en territorio soviético. Al final del segundo día, la punta de lanza de los Panzers ya había avanzado más de 80 kilómetros. Mal coordinados, los contraataques del Ejército Rojo fueron rápidamente rechazados. Decenas de miles de soviéticos fueron hechos prisioneros. Mientras, la Luftwaffe gozaba de un dominio total del aire. El embate alemán paralizó el sistema de mando y control del Ejército Rojo. El 29 de junio, 7 días después de comenzado el ataque, 2 arremetidas de Panzer se reunían cerca de Minsk, rodeando 2 enormes bolsas de tropas soviéticas. Tras los Panzers llegó la infantería y más de 300.000 soldados fueron hechos prisioneros. En numerosas ocasiones, los alemanes fueron recibidos como libertadores, especialmente en Ucrania, en donde existía un sentimiento antirruso muy difundido. En Moscú, Stalin pareció sufrir una crisis nerviosa al oír las noticias de la traición de Hitler. Guardó silencio durante más de una semana. Hasta el 3 de julio no hizo un llamamiento al patriotismo de su pueblo para salvar la gran madre patria. En Gran Bretaña, el primer ministro Winston Churchill recibió las noticias de la Operación Barbarroja con sentimientos controvertidos. Significaba que el país ya no estaba solo. Y proclamó inmediatamente que cualquier enemigo de la Alemania nazi era un amigo de Gran Bretaña, a pesar de las diferencias políticas en el pasado. Churchill envió una delegación a Moscú para que firmase un tratado de asistencia mutua con el ministro soviético de Asuntos Extranjeros, Vyacheslav Molotov. Pero aparte de enviar ayuda por mar, en aquel momento preciso Gran Bretaña no podía hacer mucha cosa más para ayudar a la Unión Soviética. A finales del mes de junio e inicios de julio, la Blitzkrieg, o guerra relámpago alemana, se adentró por territorio soviético. Parecía que nada podría impedir que Hitler llevara a cabo su ambicioso plan. Sin embargo, estaba a punto de cometer su primer y mayor error estratégico.
Estos grupos iban a ser perseguidos por un sistema cada vez más sofisticado de contraespionaje alemán. Un sistema que utilizaba equipos de radiogoniometría para localizar las radios ocultas y a los agentes dobles para infiltrarlos en las redes de la resistencia. El trabajo de los agentes del Ejecutivo de Operaciones Especiales era muy peligroso y su esperanza de vida era corta. El más pequeño error podía hacer que cayesen en manos de la Gestapo. Muchos de ellos fueron sometidos a torturas y murieron. A pesar de ello, Churchill estaba convencido de que valía la pena. Mantener viva la resistencia en los países ocupados era vital para millones de personas que confiaban en que la liberación llegaría algún día. La British Broadcasting Corporation, la BBC, también estaba comprometida con aumentar la esperanza de las miles de personas que vivían bajo dominio alemán y retransmitía las noticias en todas las lenguas de los países ocupados. Los que escuchaban estos boletines eran castigados por los alemanes con pena de muerte. Pero la gente sintonizaba la emisora. De este modo, la BBC tuvo un papel crucial en la transmisión de mensajes cifrados a los grupos de resistencia. Los mensajes eran leídos siempre después de las noticias de las 9. Mensaje muy importante para el líder de Gael. Cuidado, esta noche lloverá a cántaros. Para muchos pueblos de la Europa ocupada, la perspectiva de la liberación quizás fuera solo un sueño lejano. Sin embargo, a mediados de 1941, la liberación se iba a convertir de repente en algo más cercano. Gran Bretaña ya no estaría sola en su lucha contra el nazismo. Había conseguido un aliado imponente, y no era Estados Unidos, a pesar de que Churchill continuaba solicitando su ayuda. Se trataba de la Unión Soviética. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. Adolf Hitler había considerado siempre que la Unión Soviética sería el enemigo último de su régimen. Der sich als Träger seines besten Blutes fühlen und dieses Wissen zur Führung der Nation. Odiaba el comunismo y consideraba que los grandes espacios abiertos y los abundantes recursos naturales controlados por la Unión Soviética serían el premio que finalmente permitiría al pueblo alemán ser la raza dominante. 22 de junio de 1941. La Luftwaffe tomó parte en ella al amanecer, teniendo como objetivo los campos de aviación soviéticos. Simultáneamente dio comienzo el ataque por tierra. Los alemanes cruzaron el río Bak en la frontera entre Polonia y la Unión Soviética. En muy poco tiempo, los Panzers de Hitler penetraban por el este en territorio soviético. Al final del segundo día, la punta de lanza de los Panzers ya había avanzado más de 80 kilómetros. Mal coordinados, los contraataques del Ejército Rojo fueron rápidamente rechazados. Decenas de miles de soviéticos fueron hechos prisioneros. Mientras, la Luftwaffe gozaba de un dominio total del aire. El embate alemán paralizó el sistema de mando y control del Ejército Rojo. El 29 de junio, 7 días después de comenzado el ataque, 2 arremetidas de Panzer se reunían cerca de Minsk, rodeando 2 enormes bolsas de tropas soviéticas. Tras los Panzers llegó la infantería,
y más de 300.000 soldados fueron hechos prisioneros. En numerosas ocasiones, los alemanes fueron recibidos como libertadores, especialmente en Ucrania, en donde existía un sentimiento antirruso muy difundido. En Moscú, Stalin pareció sufrir una crisis nerviosa al oír las noticias de la traición de Hitler. Guardó silencio durante más de una semana. Hasta el 3 de julio no hizo un llamamiento al patriotismo de su pueblo para salvar la gran madre patria. En Gran Bretaña, el primer ministro Winston Churchill recibió las noticias de la Operación Barbarroja con sentimientos controvertidos. Rápidamente se reclutaron agentes en Gran Bretaña para que establecieran y coordinaran las redes de resistencia francesas. También se entrenó a operadores de radio y a correos para poder contar con su ayuda. Pero había un problema. ¿De qué forma podrían introducirse en el país estos equipos especiales? Se probó con submarinos, lanchas rápidas y barcos de pesca, pero las defensas costeras alemanas resultaron muy difíciles de traspasar. La solución eran los aviones. En agosto de 1940 se creó una unidad especial de la RAF con bombarderos Whitley y Westland Lysander de despegue y aterrizaje corto. Los agentes y el material serían lanzados en paracaídas desde los bombarderos o llevados y recogidos rápidamente por los Lysanders. En las noches de luna llena, un número creciente de comités de recepción esperaría su llegada, a la vez que se establecería una red cada vez más extensa de grupos de resistencia. Estos grupos iban a ser perseguidos por un sistema cada vez más sofisticado de contraespionaje alemán. Un sistema que utilizaba equipos de radiogoniometría para localizar las radios ocultas y a los agentes dobles para infiltrarlos en las redes de la resistencia. El trabajo de los agentes del Ejecutivo de Operaciones Especiales era muy peligroso y su esperanza de vida era corta. El más pequeño error podía hacer que cayesen en manos de la Gestapo. Muchos de ellos fueron sometidos a torturas y murieron. A pesar de ello, Churchill estaba convencido de que valía la pena. Mantener viva la resistencia en los países ocupados era vital para millones de personas que confiaban en que la liberación llegaría algún día. La British Broadcasting Corporation, la BBC, también estaba comprometida con aumentar la esperanza de las miles de personas que vivían bajo dominio alemán y retransmitía las noticias en todas las lenguas de los países ocupados. Los que escuchaban estos boletines eran castigados por los alemanes con pena de muerte. Pero la gente sintonizaba la emisora. De este modo, la BBC tuvo un papel crucial en la transmisión de mensajes cifrados a los grupos de resistencia. Los mensajes eran leídos siempre después de las noticias de las 9. Mensaje muy importante para el líder de Gael. Cuidado, esta noche lloverá a cántaros. Para muchos pueblos de la Europa ocupada, la perspectiva de la liberación quizás fuera solo un sueño. La mayor parte de las actividades de este grupo de operaciones especiales se concentraba en Francia. Rápidamente se reclutaron agentes en Gran Bretaña para que establecieran y coordinaran las redes de resistencia francesas. También se entrenó a operadores de radio y a correos para poder contar con su ayuda. Pero había un problema. ¿De qué forma podrían introducirse en el país estos equipos especiales? Se probó con submarinos, lanchas rápidas y barcos de pesca, pero las defensas costeras alemanas resultaron muy difíciles de traspasar. La solución eran los aviones. En agosto de 1940 se creó una unidad especial de la RAF con bombarderos Whitley y Westland Lysander de despegue y aterrizaje corto.
Los agentes y el material serían lanzados en paracaídas desde los bombarderos o llevados y recogidos rápidamente por los Alexanders. En las noches de luna llena, un número creciente de comités de recepción esperaría su llegada, a la vez que se establecería una red cada vez más extensa de grupos de resistencia. Estos grupos iban a ser perseguidos por un sistema cada vez más sofisticado de contraespionaje alemán. Un sistema que utilizaba equipos de radiogoniometría para localizar las radios ocultas y a los agentes dobles para infiltrarlos en las redes de la resistencia. El trabajo de los agentes del Ejecutivo de Operaciones Especiales era muy peligroso y su esperanza de vida era corta. El más pequeño error podía hacer que cayesen en manos de la Gestapo. Muchos de ellos fueron sometidos a torturas y murieron. A pesar de ello, Churchill estaba convencido de que valía la pena. Mantener viva la resistencia en los países ocupados era vital para millones de personas que confiaban en que la liberación llegaría algún día. La British Broadcasting Corporation, la BBC, también estaba comprometida con aumentar la esperanza de las miles de personas que vivían bajo dominio alemán y retransmitía las noticias en todas las lenguas de los países ocupados. Los que escuchaban estos boletines eran castigados por los alemanes con pena de muerte. Pero la gente sintonizaba la emisora. De este modo, la BBC tuvo un papel crucial en la transmisión de mensajes cifrados a los grupos de resistencia. Los mensajes eran leídos siempre después de las noticias de las 9. Mensaje muy importante para el líder de Gael. Cuidado, esta noche lloverá a cántaro. La Luftwaffe tomó parte en ella al amanecer, teniendo como objetivo los campos de aviación soviéticos. Simultáneamente dio comienzo el ataque por tierra. Los alemanes cruzaron el río Bak en la frontera entre Polonia y la Unión Soviética. En muy poco tiempo, los Panzers de Hitler penetraban por el este en territorio soviético. Al final del segundo día, la punta de lanza de los Panzers ya había avanzado más de 80 kilómetros. Mal coordinados, los contraataques del Ejército Rojo fueron rápidamente rechazados. Decenas de miles de soviéticos fueron hechos prisioneros. Mientras, la Luftwaffe gozaba de un dominio total del aire. El embate alemán paralizó el sistema de mando y control del Ejército Rojo. El 29 de junio, 7 días después de comenzado el ataque, 2 arremetidas de Panzer se reunían cerca de Minsk, rodeando 2 enormes bolsas de tropas soviéticas. Tras los Panzers llegó la infantería y más de 300.000 soldados fueron hechos prisioneros. En numerosas ocasiones, los alemanes fueron recibidos como libertadores, especialmente en Ucrania, en donde existía un sentimiento antirruso muy difundido. En Moscú, Stalin pareció sufrir una crisis nerviosa al oír las noticias de la traición de Hitler. Guardó silencio durante más de una semana. Hasta el 3 de julio no hizo un llamamiento al patriotismo de su pueblo para salvar la gran madre patria. En Gran Bretaña, el primer ministro Winston Churchill recibió las noticias de la Operación Barbarroja con sentimientos controvertidos. Significaba que el país ya no estaba solo. Y proclamó inmediatamente que cualquier enemigo de la Alemania nazi era un amigo